Bendeciré al Señor en todo tiempo, dice el Salmo 34. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Muy bien, ahora la Escritura también nos enseña en Romanos, ya no lo vamos a ver, pero dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está de nuestro lado. Dios está continuamente a nuestro favor. Dios está con nosotros. Y después, al final de Romanos 8, dice la Escritura, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Así es que no solo el Espíritu de Dios mora en nosotros, sino el amor de Dios mora en nosotros porque ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que el amor tiene que ser parte de nuestra permanencia, de nuestra vida. Permanecer en el Señor, estar vestidos de gracia tiene que ver con ejercitarnos en el amor. Dice la Escritura también que vamos a regresar entonces ahora a Hebreos capítulo 4 y vamos a leer lo que dice desde el 17. Esto digo pues, Efesios 4:17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. Y fuimos llamados a tener una mente sobria, pero sobria de manera continua, para que cuando tengamos que tomar acciones o decisiones estén basadas en la palabra. Dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Déjeme, sigo leyendo Efesios y después regresamos a Mateo capítulo 6. Es el versículo que estoy hablando acerca de que Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice entonces el versículo 17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Y luego después dice el 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Así es que cualquier creyente que esté corrompido, que esté actuando con los deseos engañosos del mundo, que esté actuando de acuerdo a cómo actúa el mundo, de acuerdo a como si no tuviéramos Dios o no tuviéramos Cristo, no tuviéramos palabra que nos enseñara, que nos instruyera en justicia, que nos exhortara o nos amonestara o nos corrigiera. Cualquier creyente que actúe así es porque o no ha renovado su mente con la palabra o ha cedido su derecho, su autoridad al pecado. Recuerde que el diablo ya no tiene autoridad y poder y el pecado tampoco, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y Romanos 8, que dice estas palabras en el capítulo 8, versículo 2, en el 1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, en la vanidad de su mente, sino que andan conforme al Espíritu, es decir, vestidos de gracia, vestidos del nuevo hombre que hay en nosotros. Así es que vestirnos del nuevo hombre es muy importante, no como una exigencia, sino como una aspiración, como una oportunidad de vida. Por eso el Señor en el antiguo pacto, sin querer obligar, aunque a través de la ley había exigencias, sin embargo, la ley, someterse a la ley eran exigencias, pero ellos podían decidir no cumplir la ley. Pero la ley fue decretada, las bendiciones por cumplir la ley fueron decretadas y las maldiciones también, por causa de que el pueblo no quiso beber y tomar de la gracia, pero quiso intentar agradar a Dios como lo quieren hacer todas las religiones. Pero esto no funciona así. La ley vino para manifestar, para expresar que somos pecadores, que el hombre es pecador y que no puede actuar en la armonía, en la misma sintonía, a la altura de Dios, como si pudiéramos decir así, lo hizo Jesucristo como hombre. Pero entonces, dice la Escritura que fuera de toda exigencia, Dios les dijo, aquí
pongo estos testigos, el cielo y la tierra, y delante de ustedes está la vida y la muerte. Escoge la vida, les dice el Señor. Escoge la vida. Y también el Señor nos enseña que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. En nuestra boca. Así es que nos corresponde a nosotros decidir. Gloria a nuestro amado Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado su gracia y su espíritu y nos ha hecho nacidos de nuevo para tener la aspiración, la oportunidad de, creyendo y entendiendo correctamente, escoger la vida. Estamos en una oportunidad gloriosa y maravillosa. Estamos en una oportunidad ventajosa porque ahora estamos por gracia. No en nuestro entendimiento, sino en el entendimiento de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús para decidir, por la revelación que el Espíritu Santo nos da, decidir por la vida de Cristo, por la vida abundante de Cristo, por caminar en lo mejor de Dios, en la bendición de Dios. Así es que es tan importante que entonces aspiremos a creer y a entender correctamente para renovar nuestras mentes. Dice la Escritura en Efesios 4. Déjeme lo leo porque creo que no lo hemos tocado aquí. Pero fíjese cómo dice. En el versículo dice 18. Los que andan en la vanidad de su mente están entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. Así es que no permita, usted que es un creyente nacido de nuevo, no permita que por falta de la palabra, por falta de ignorar la palabra, por causa de meterse y amar las cosas que no están de acuerdo a la palabra, que no son la palabra de Cristo. Y esto, aunque podríamos pensar que es difícil, en un mundo en caos y con tantos engaños y mentiras, cualquier cosa que hagamos en este mundo nos quiere influenciar con cosas contrarias a Cristo, pero debemos de unirnos a la palabra, insistir en tiempo y fuera de tiempo en la palabra, no solo en nuestra mente, sino declarar la palabra también a otros. Dice, porque los que están excluidos de la vida de Dios es los que o no han aceptado a Cristo, no creen en Cristo, o han rechazado a Cristo, o aquellos creyentes que ignoran la palabra de Cristo. Y al ignorar la palabra de Cristo, están excluidos de la vida de Dios, de la vida de Cristo, y entonces tienen un corazón duro, dice la Escritura. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregan por sensualidad a cometer toda clase de impurezas con avidez. Pero nosotros no hemos aprendido a Cristo de esta manera. Gloria a Dios que tenemos su palabra. Si en verdad hemos oído y hemos sido enseñados por Él. Es tan importante y gracias a Dios que el Espíritu de Dios nos revela. Así es que no hay excusa. Pero es tan importante que tú puedas decirle al Espíritu Santo, revélame cuando meditas la palabra y lees la palabra. Dice, en cuanto a vuestra manera anterior de vida, despójate del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente. Renuévate en el espíritu de tu mente. Vístete del nuevo hombre. Renuévate en el espíritu de tu mente. Vístete del nuevo hombre. Renovando el espíritu de tu mente, te vistes de gracia. Renovando tu mente con la palabra, te vistes de gracia. Del nuevo hombre. Y entonces lo que hay en tu interior va a armonizar con tu exterior. ¿Por qué? Es importante esto. Y aunque esto lo hemos dicho de muchas maneras, de muchas formas y durante mucho tiempo, ¿por qué es tan importante? Porque Dios es un Dios tan bueno. Su bondad y su benignidad son tan abundantes que exceden todo entendimiento y conocimiento. De hecho, Dios hace mucho más abundantemente a favor de nosotros de lo que podamos pedir o entender. Dios es tan bueno y está tan, digamos que tan propicio para venir a bendecir la vida de muchos, no solo la nuestra, que necesitamos estar conscientes con una conciencia limpia de pecado. Fíjese, una conciencia limpia de pecado no es una conciencia que cree que no hay pecado o que cree que nunca ha pecado. No, es una conciencia que cree que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Y con ello no digo que en la gracia
tenemos licencia o estamos habilitados para pecar. No, el mismo apóstol Pablo insiste una y otra vez en Romanos 6. Entonces, ¿esperaremos que el pecado se incremente para que abunde la gracia? No, de ninguna manera no. La gracia nos habilita a librarnos del pecado, a no estar bajo la seducción ni bajo la autoridad del pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo es el Espíritu de gracia, que es en Cristo Jesús en nosotros, nos ha librado de la autoridad y del poder del pecado y de la misma muerte. Pero la abundancia de benignidad y bondad de Dios que guía a cambiar nuestra manera de pensar y la manera de pensar de muchos es tan latente, tan importante que se experimente, se conozca y se manifieste, que esto no puede suceder si nosotros no hacemos un esfuerzo por gracia, esforzarnos en la gracia, dice el apóstol. Esfuérzate, si quieres esforzarte, esfuérzate en la gracia del Señor, para que su gracia sea suficiente, y entonces, permaneciendo y abundando en su gracia, en su palabra, declarando su palabra, siendo agradecidos, alabando al Señor, permitiendo que la palabra sea sembrada en el corazón continuamente, enfrentemos día con día nuestras vidas y podamos alcanzar a muchos. Que la benignidad y la bondad de Dios se extienda. Que continuamente no pensemos en nosotros, porque abundar en su gracia y permanecer en su palabra es no pensar ya en nosotros. Es dejar de pensar en nosotros mismos. Es llegar al fin de nuestro yo para que Cristo se exalte sobre nuestras vidas. Y porque necesitamos luchar en contra de las artimañas del enemigo. Y con muchas persecuciones por causa del Evangelio, por causa de pensar así. Tenemos que enfrentar esta vida, porque muchos nos resisten, muchos nos rechazan, muchos nos vituperan, muchos se avergüenzan de nosotros. Pero nosotros tenemos que permanecer y hablar la verdad en amor, resistir al diablo, resistir el mal, no consentir el mal de ninguna manera, pero amar aún a nuestros enemigos y permanecer en Cristo, porque en Cristo hay abundancia de gracia, hay abundancia de justicia, que la paz gobierne en nuestros corazones y que nuestras mentes y nuestras bocas se deleiten en la palabra del Señor de día y de noche. Y entonces tendremos éxito en todas las cosas, sin afán, sin preocupación, sin obligaciones o exigencias, pero permaneciendo en Cristo cuando la adversidad venga, cuando las angustias vengan, cuando las ansiedades vengan, cuando los afanes vengan, podemos echarlos. Dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Cristo, porque si estamos firmes en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, y permanecemos firmes sabiendo que Él está con nosotros y mora con nosotros, y su Espíritu está siendo uno con nosotros mismos, y Él mismo intercede por nosotros, así es que si hacemos todas estas cosas, no estaremos estériles sin frutos. Dice el apóstol Pedro, que entendiendo y conociendo todas las preciosas y maravillosas promesas que nos han sido dadas por la gracia de Cristo, que Dios ha vertido sobre nosotros, debemos permanecer en la fe, en la virtud, en ser honestos, en la verdad, en la palabra, en la paciencia, en el amor fraternal, en el amor mismo que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno, eres maravilloso, eres glorioso, porque tú no cambias y eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eres el que fue y el que ha de venir, Señor Jesús. Tú eres el que fue, el que es y el que ha de venir por nosotros. Gracias, bendito Dios, porque en un mundo de tinieblas tú sigues insistiendo y buscando quienes estén dispuestos, disponibles para ti en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Gracias, Señor, aquí estamos nosotros, Señor Jesús. Te amamos y te exaltamos. Bendito sea tu nombre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo.
Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, declaramos: soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Shalito.